Nos vamos a la entrevista, la presentamos y vamos con la entrevista con Pablo Lanis. Lo que pasó, la información de actualidad, te lo contamos en GPS de Noticias, porque necesitamos estar informados. GPS de Noticias. Ahora, en GPS de Noticias, la entrevista. Son las 7 de la mañana. 7 de la mañana en punto. Muy bien. Tenemos la oportunidad de estar en contacto con Pablo Lanis, que es licenciado en Ciencias Políticas y miembro del área de Política Exterior del Ateneo de Estudios Internacionales de la Universidad Nacional de Río Cuarto, con la idea de charlar y que nos comente un poco y poner un poco más en claro el panorama respecto de lo que sucedió en la jornada de ayer, con lo que tiene que ver con el informe Bachelet, con la renuncia de Alicia Castro, que son hechos puntuales pero que se explican con otros sucesos anteriores y con otras cosas que están pasando detrás. Pablo, te agradecemos muchísimo el contacto. Facundo Sánchez te saluda. ¿Cómo estás? Buen día. Buenos días, muchísimas gracias por la invitación. No sé si me escuchan bien. Se escucha ¿Me perfecto. reciben bien? Se escucha perfecto. Qué bueno, qué bueno. Bueno, Pablo, coméntanos coméntanos un poquito respecto de lo vienen estableciendo varios medios de alguna manera, de esta crisis interna que hay, o que dicen que hay, digamos, dentro del gobierno, en torno al posicionamiento y la presión de algunos grupos de poder. Mira, puntualmente vamos a hablar en un tema que está vinculado a política exterior y nos remitimos a la situación del sistema doméstico. Es necesario caracterizar que la política exterior es interméstica, es decir, siempre está mediada por resonancias dentro del sistema doméstico y por injerencias o aspectos que funcionan dentro de lo que es el sistema mundo o el sistema regional. Partiendo de acá, lo que vemos es quizás en una decisión de política exterior, como fue la condena por la cuestión por violación de derechos humanos a Venezuela, es que fue un punto más de tensión dentro de las internas propias del gobierno en un tema que ya estaba claro, que ya estaba clarificada la posición. Es decir, Argentina, este posicionamiento que llevó a cabo en el Alto Comisionado de Naciones Unidas, sosteniendo y votando a favor del informe Bachelet, sí, fue la misma posición que llevó ante la OEA y fue la misma posición que Alberto Fernández mismo ratificó en campaña electoral y en las diferentes intervenciones que tuvo cuando habló de Venezuela. Quizás, claro, de alguna manera condenaba la cuestión de los derechos humanos y condenaba también el bloqueo económico de Estados Unidos. Vos decís que avance en esa línea, digamos. Exactamente, es decir, si bien el golpe de pantalla que vemos comunicacional, que es la interna del gobierno generada por la posicionamiento de Venezuela, también se tamiza el hecho de reconocer a Maduro, que es un hecho de política exterior que Argentina llevó a cabo, es decir, el gobierno de Macri, violando todos los principios en política exterior de nuestro Estado, en términos históricos, nuestros principios de no injerencismo, de resolución interna de los conflictos. En este aspecto, Argentina tenía una posición un poco más medida, una posición media, queriendo salir un poco por una tangente, claro, o por una suerte de tercera posición, vamos a llamarlo así. Es decir, condenando a Venezuela en materia de derechos humanos, pero queriendo lograr una salida propositiva, institucional y de los propios venezolanos hacia normalizar la situación política institucional del país, condenando el salvaje bloqueo de los países occidentales en Venezuela. Puntualmente, sobre este punto, es
se juegan muchas aristas. Creo que ha generado, o sea, este aspecto ha sido un tema de tensión entre quizás sectores más que han discutido la política exterior o que han tenido otra manera de verla, como es el sector del masismo, con lo que es el sector del kirchnerismo, pero es un hecho que ya estaba resuelto. Pablo, sí. ¿Y cuál es el lugar que ocupa Felipe Solá en estas tensiones? Y Felipe Solá es representante de un sector más conservador, si podemos llamarlo así, dentro del Frente de Todos, que ha tenido este posicionamiento desde hace muchos años, quizá un poco más llegado al masismo, aunque previo a que Solá llega antes al Frente de Todos. Pero bueno, es el articulador de la política exterior. Creo que en ese sentido hay que darle una suerte de changüí. Claro. Porque además, digo, no fue nombrado porque sí, ¿no? No, exactamente. Es una persona que es complejo, pero creo que en vista a la relación complicada que íbamos a tener con el Brasil y Bolsonaro, una figura como Solá y un canciller, un embajador como Scioli, vamos a decirlo así, funcionaba para evitar no quedar aislado de una región sudamericana que es por demás compleja. Digo, también hay que comprender que esta decisión en materia de política exterior está llevada a cabo en una Sudamérica que está cargada de gobiernos endebles democráticamente. Es decir, tuvimos un golpe de Estado en Bolivia, un Ecuador que proscribe al mayor candidato de la oposición, al mayor partido de la oposición, un Chile que viola sistemáticamente los derechos humanos. También, digo, hay que hablar un poco de eso. Digo, si bien estamos hablando de otros tipos de violaciones de derechos humanos, o un informe del Consejo de la Alta Comisión de Naciones Unidas, digo, en nuestra región se están dando situaciones muy complejas que rozan lo polémico, por así decirlo, y que se están dando cuestiones similares, es decir, la desaparición de campesinos en Colombia, de líderes sociales. Exacto. Entonces es como que Argentina, para evitar y para un poquito mediar sobre este panorama, me da la sensación que acompaña la resolución del grupo de contacto sobre Venezuela para estar ahí, adentro. Perfecto. Sin embargo, sí. para evitar este tipo de aislamiento, yo creo que hubiera sido un problema para nuestra relación con Brasil específicamente. Creo que, bueno, la opción por abstenerse siempre estaba presente en la mesa, pero no sé por qué sorprendió tanto que se votara, se suscribiera a favor, digamos, claro. ¿Y qué papel tiene la negociación con el FMI? ¿Vos creés que tiene algo que ver en todo esto, en esta puja de poderes que hay? Totalmente. O sea, hoy es el tercer día de la misión del FMI en la Argentina. Venimos de confrontar con Estados Unidos en el BID, por la presidencia del BID, donde se rompió una tradición de presencia latinoamericana en la presidencia del BID. Venimos de pensar algunas cuestiones con la OEA, de apenas asumió Alberto, por el injerencismo norteamericano. Y si bien en las negociaciones con el fondo tuvimos el apoyo del fondo en lo que fue la negociación con los acreedores privados y la reestructuración de la deuda, no hay que desconocer que Estados Unidos, que tiene una posición injerencista natural e histórica en la región, es el principal acreedor del Fondo Monetario Internacional, es decir, tiene casi poder de veto, si es que no, claro. Tendré que corroborar ahí el reglamento, pero si es que no lo tiene, creo que lo tiene, ante cualquier decisión de reestructuración con la deuda del fondo. Y en ese sentido creo que un poco la resolución y estas relaciones serias que se quieren dar con
la principal potencia hegemónica del hemisferio, va en vista a intentar saldar el tema del Fondo Monetario, tener una relación madura con Estados Unidos, en vista de que también estamos en un contexto, digo, por tampoco hay que negar que estamos en un mundo que está en tensión con la guerra comercial de Estados Unidos-China, con la reemergencia rusa, con una Unión Europea que está reorganizándose. Es decir, a escala global es un momento hiper complejo que la pandemia vino a catalizarlo. El hecho de que esto ya se venía viendo desde el 2008, catalizó todos estos procesos. No sé si responde la pregunta. Sí, por supuesto. Pablo, para cerrar, dame un pantallazo lo más breve que se pueda respecto de, y sé que es complejo lo que te estoy pidiendo, respecto del contexto regional sudamericano, bueno, que un poco lo estuviste diciendo, ¿no? Con esta cuestión de las democracias endebles y demás, pero cómo todo esto tiene que ver en estos posicionamientos internacionales. Digo, la renuncia de Alicia Castro a la embajada en Rusia fue quizá el portazo general que más llamó la atención, pero hay todo un contexto que fogonea un poco este tipo de situaciones, ¿no? Sí, a ver, puntualmente yo creo que, y esto es una opinión personal de una persona que no está en ningún tipo de discusión política similar a la que tendría Alicia Castro. Yo creo que estamos, quizás lo mejor la salida hubiera sido seguir discutiendo desde adentro las políticas públicas en materia de política exterior, en vez de romper. Pero bueno, es una decisión que tomó Ali y tomó Castro, en consenso seguramente con el sector político en el que ella está. Claro, ella sería más del ala dura quizá del Frente de Todos, del kirchnerismo de alguna manera. Exactamente, creo que bueno, en ese sentido tiene articulación de distinto índole, es gremialista, además de ser una persona que ha tenido una gran injerencia en la política exterior de Cristina Fernández, en donde, bueno, fue embajadora en Reino Unido, embajadora en Venezuela, tiene cercanía muy grande con todos los actores que son necesarios para plantear también una llegada a lo que es una política exterior, quizás a lo mejor con países que están en situaciones similares en el sistema internacional. Es decir, siempre hay que tener una charla con todos los actores y sobre todo establecer estrategias en común con aquellos que están en una posición de dependencia a escala global en modo de construir márgenes de autonomía. Eso en términos ideales. Lo que estamos viendo ahora, y para responder la pregunta, es una región que toda la situación que tuvimos a comienzos del siglo XXI, casi finales del siglo XX, donde podemos ver que la democracia en nuestro continente estaba sentada, estaba como encaminada después de periodos complejos, en la década del 80, en la década del 70, de continuos golpes de Estado y rupturas institucionales. Bueno, y todo se ha recrudecido. Venimos de un golpe de Estado en Paraguay en 2012, a Honduras en 2008, si no en 2009, Bolivia en noviembre, en Ecuador está la lawfare muy firme. Exacto. Se están dando buena situación en Venezuela así mismo, que es, si no se evita, se puede lograr una Siria claro, en nuestro continente. Estamos hablando de una extraordinariedad en donde el gobierno, teniendo en consideración el rol histórico que ha tenido el Estado como un líder regional y sobre todo la importancia que tiene y la historia que tiene nuestro Estado en defensa en materia de derechos humanos, queriendo lograr una salida más mediada, poniendo un poco de previsibilidad en la región, comprendiendo que el mes que viene hay elecciones en Bolivia, que la verdad no, si te digo mi corazonada, creo que va a ser un caos, porque las encuestas dan que ganaría el candidato del MAS,
por lo que, ¿qué pasaría si llega a ganar el candidato del partido que fue destituido casi por un golpe de Estado militar? Claro, exacto, puede salir para cualquier lado de alguna manera. Exacto, eso puede salir para cualquier, y es un país limítrofe que está acá, al lado nuestro, el conflicto. Sí. De todas formas, es como que vemos que puede ser es un panorama muy complejo, en donde creo que el gobierno, en este caso, está queriendo no quedar tan aislado, queriendo marcar un poco la cancha, queriendo dar un poco de previsibilidad e intentando mediar quizás a lo mejor con México en su momento. Por eso sorprendió también que no se votara una resolución en conjunto. Creo que es lo que más sorprendió. México se abstuvo y votó otra resolución sobre el tema de Venezuela, pero bueno, también convengamos que el contexto de la pandemia rompió todas las previsiones, y bueno, también un poco en materia de política exterior hay ciertas libertades, entre comillas, vamos a decirlo así, no es el término adecuado, porque hay crisis en los sistemas domésticos. Exacto. Cuando pasan estas cuestiones nadie discute. ¿Por qué en política exterior? El tema que incluso acá estamos hablando de una crisis dentro del gobierno en el ámbito del sistema doméstico, en vez de hablar qué tipo de política exterior está proyectando el gobierno Alberto Fernández. Exacto. Estamos viendo de qué forma repercute más al sistema doméstico qué tipo de... Pensándolo hacia afuera de alguna manera. Exactamente. Pablo, te agradecemos muchísimo el contacto por esta hora con GPS de Noticias, y dejamos el micrófono abierto para alguna otra posibilidad para seguir charlando. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Que tengas buen día.